Y bueno, vámonos con la palabra que está en Mateo capítulo 22. Y vamos a hablar un poquito acerca del principio del dar. Y creo que algunos sí me escucharon, ¿verdad? Que la semana pasada dije, vamos a dar del dar y no van a venir. Pero bueno, de todos modos se queda grabado por si tenían dudas. Y bueno, esto del dar tiene que ver con este primer mandamiento que Jesús nos dejó. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el principio, o este es el primero y gran mandamiento. Y bueno, la experiencia nos dice que a pesar de que conocemos este mandamiento, seamos cristianos o no, porque es algo que se comparte mucho, algunos no tenemos la costumbre tanto de ponerlo en práctica. Como que conocemos el principio, pero no tenemos como la devoción de decir, bueno, sí, Dios es el primer lugar en mi vida, porque del dicho al, ¿cómo dice ese? Del dicho al hecho hay un buen trecho. Y bueno, decir yo amo a Dios por encima de todo suena muy bonito. Cuando le preguntamos a la gente si Dios es el primer lugar, pues la respuesta inmediata es sí, Dios es mi primer lugar. Y la verdad es que a veces cantamos, hay cantos, pero hay uno que dice, Señor, te amo más que a mi vida. ¿Sí se acuerdan de ese canto? Y cantamos, te amo más que a mi vida, y de repente decimos, bueno, no tanto, Señor. No tanto. Creo que todavía me quiero un poquito más yo de lo que pudiera amarte a ti. Y la verdad es que cuando decimos Dios es mi primer lugar, es ponerlo encima de todo lo que nosotros somos, nuestro propio ego, gustos, ambiciones, pasiones, familia, trabajo, hobbies, amigos. Porque así lo dice su palabra, no es algo que nosotros quisiéramos influenciar a la gente para la que hiciera, sino que a través de la palabra pudiéramos entender que Dios es nuestro primer lugar. Y bueno, diferentes frases existen acerca del dar, y esta me llamó mucho la atención y tiene que ver mucho con lo que voy a platicarles. Apunta, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. ¿Estamos de acuerdo? Si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. Y voy a repetir algunas frases importantes para que puedas apuntarlas. Y seamos honestos, esto de pedir y de dar a veces se nos complica tanto porque estamos más acostumbrados o nos gusta más el tema de recibir que el dar. Porque estamos tan acostumbrados a tener un sentido de pertenencia de nuestras cosas que son mías y difícilmente las puedo dar. No sé, a lo mejor de 10 personas que tú conozcas, yo te podría decir que a lo mejor 2 de ellas son muy desprendidas, muy desprendidas. Y me tocó a veces platicar con algunas personas y decirles, oye, me gusta tu corbata, qué bonita está tu corbata, te la regalo, es tuya. No estoy diciendo que lo hagan, es un ejemplo nada más. Y le dije, oye, no lo hagas porque si me gusta otra cosa vas a pensar que te estoy diciendo que me gusta para que tú me lo des. Me dice, no te preocupes. Me gusta que te guste y te la puedo regalar. Y todavía tengo varias corbatas ahí que ya no uso, pero ahí están. Entonces, usualmente no somos tan desprendidos, somos muy celosos de nuestras cosas. Y básicamente porque existen muchos paradigmas en nuestra forma de pensar acerca de lo que creemos que es nuestro y no lo puedo yo compartir.
Creo que base principal de eso es la forma en que nosotros pensamos. Y bueno, por un lado están aquellos que son muy desprendidos, exageradamente desprendidos, y por otro lado están los muy retenedores. Pensaron codos, ¿verdad? Pero no. Retenedores, aquellos que acaparan solamente para ellos, pero no tan fácilmente son de los que pueden ofrecer. Sin duda hablar de diezmos, ofrendas, primicias, promesas, ha sido siempre un tema muy complicado, y principalmente porque la gente escucha, y ahora en redes sociales puedes escuchar versiones desde que no tienes que hacerlo, desde que sí tienes que hacerlo. Pero yo dije, bueno, voy a compartir, pero yo no quiero convencer a nadie. Si tú convences, pues Dios es el que transforma, Dios da el crecimiento. Vámonos a segunda carta a los Corintios 9:7. ¿Estás apuntando? Segunda carta a los Corintios 9:7. Y te voy a leer la versión Palabra de Dios. Para todo que me gusta esta versión. Dice así: cada uno debe dar lo que en su corazón ha decidido dar, y no lo haga con tristeza ni por obligación. Mira cómo dice esta versión: ni que lo hagas triste, ni que estés obligado. Y termina: Dios ama a los que dan con alegría. ¿Estamos de acuerdo que es un principio? Y lo estoy leyendo tal cual viene en la Biblia. Dice que Dios ama, en la Reina Valera dice, Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador. No solamente el que piensa, sino el que da. Y ahí me habla de alguien que es desprendido. Dios ama al que se desprende tan fácilmente. Y yo lo aumentaría ahí. Sé que estoy diciendo una herejía porque no puedo aumentarle sin preguntar. ¿Vamos bien? Aquí nos dice, según lo que yo entiendo en esta parte escritural pequeña que acabamos de leer, la disposición de dar es más importante que la cantidad que des. Escucha. Lo que tú dispongas en tu corazón es más importante de lo que aún tú puedas dar. Porque una cosa depende de la otra. Si tienes una buena disposición vas a ser muy desprendido, pero si no tienes tan buena disposición, entonces no serás tan efusivo. Y mira, me gustó esta parte histórica que habla acerca del Mar Muerto. Te lo voy a leer. Dice, una de las razones principales por las que el Mar Muerto, pues está muerto, es salado, se debe a que no tiene salidas. Recibe agua del río Jordán, de otras fuentes menores, y la escasa precipitación de algunos lagos. Dice, recibe mucha agua de muchos diferentes lugares. Los minerales se desembocan en él y quedan allí para siempre. La gran concentración de minerales no propicia ninguna forma de vida dentro del lago. Por esta razón se llama Mar Muerto. La mayoría de los cuerpos de agua dulce tienen puntos de salida, una forma de distribuir el agua en arroyos o ríos hacia afuera. Hay varios ríos que desembocan al Mar Muerto, pero ninguno drena hacia afuera. ¿Vamos bien? La generosidad es una dinámica que debe fluir en la bendición sin estancarse, porque cuando retenemos la bendición y no somos generosos, esa misma bendición muere en nosotros. ¿Estás aquí conmigo?
La persona generosa piensa siempre en repartir. ¿Qué puedo hacer con lo que tengo, con lo que Dios me da para poder ayudar a otros? Otros que no tienen la misma posición o la misma facultad de poder tener, pero yo que tengo un poco más puedo dar. ¿Qué necesidades puedo ver y qué necesidades puedo, de acuerdo a mi generosidad y de acuerdo a mis posibilidades, ayudar? Porque estamos muy enfocados en hablar de generosidad, solamente es dinero y solamente es material. No. Podemos utilizar tiempo, talentos, dones. Y sabes, en el transcurso que íbamos para allá, y gracias a todos los que vinieron en la mañana, porque hoy nos tocó lluvia, y aún así armamos, y gracias a todos los que llegaron, de verdad se los agradezco, y los que no han venido, pues los invitamos también a que puedan venir en la mañana, pero hoy curiosamente nos tocó armar todo lloviendo, pero gracias a Dios todo quedó bien. Y ya me perdí, me acabo de perder. Ah, ya me acordé, no. Iba yo para allá y me iba acordando de todas las cosas que mi papá me enseñó. Y digo, ¿qué otras cosas he aprendido en la iglesia? De aquellas personas que son desprendidas y me enseñan cosas que yo no sé. Un ejemplo, mi papá me acuerdo que me enseñó a usar un taladro, me dijo, este es un desarmador, este es un martillo, estas son las llaves italianas, tienen medidas. Pero mi papá no me enseñó a soldar. Y hay gente que aquí me enseñó a soldar. No soy experto, pero sé. Me enseñó carpintería, no soy experto, pero sé. Entonces, de esas cosas donde la gente es desprendida y no le da miedo enseñarte. No sé si me explico. No le da miedo de lo que él tiene poder enseñarlo a otros. Y claro, tienes que tener un espíritu enseñable porque puedes decir, pues yo ya lo sé todo. No, la verdad es que no sabemos todo. Yo no quiero saber todo. Yo quiero que Dios me enseñe todos los días algo bueno. ¿Va? Ahora, algunos podrán decir, si la Biblia dice que dé lo que propuse en mi corazón, eso dice la Biblia, ¿va? ¿Estamos? ¿Por qué se me exige el 10%? Ay, bien. ¿Por qué se me exige el 10%? La respuesta es muy simple. Porque tu corazón no se exigiría dar nada. Y ahí te va. Se nos exige llegar temprano a ciertos lugares, por lo menos en nuestro entorno de trabajo, ¿sí o no? Tienes un horario y se te exige llegar a esa hora. Imagínate si no tuvieras ese horario, ¿qué pasaría? Llegarías a la hora que quieras. Seamos honestos, es así. Se nos exigen hacer ciertas actividades, tenemos una lista de cosas que hacer. Se nos exige hacer un trabajo y tenemos un plan de trabajo. Si no tuviéramos un horario, si no tuviéramos una lista de cosas por hacer, si no tuviéramos un plan de trabajo, seamos sinceros, no haríamos nada de ello. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a la indisciplina, la disciplina se aprende. Pero imagínate que no tuviéramos un horario aquí y que de repente llegaran primero los que acomodan y luego más tarde los de la alabanza y luego más tarde el pastor. Empezaríamos a las 4, a veces a las 5, a veces a las 7. Necesitamos tener ciertas direcciones. Por eso es que Dios dice que puedes traer tu diezmo mínimo. Pero la gente cuando se le pide dices, no, a mí no me exijas. No, no es exigirte. Porque la Biblia dice, conforme tu corazón se proponga, por lo menos el 10, dices, bueno. ¿Sabes que hay grandes compañías en Estados Unidos de gente que empezó
las empresas siendo cristianos y ellos no daban el 10% a las iglesias, daban el 90% y con 10 se quedaban. Dices, wow. Es un ejemplo, no estoy diciendo que seamos aquí, claro. Sabes, dice la Biblia, lo que yo veo es que Dios tiene un amor especial y único para aquellos que tienen ese compromiso de dar con generosidad. Dios ama al corazón entusiasta que se emociona con la oportunidad que tenemos de practicar la generosidad. Pero es tan difícil hablar de estos temas. Proverbios 11:24. Y vámonos a la Biblia. Y te voy a decir, te voy a leer la Reina Valera, que es la que usualmente tenemos todos. Y ahí me voy a esperar a que tú la abras ahí. O la enciendas, ya no sé ni si es bueno encenderla o leerla. Bueno, leerla es bueno, claro. ¿Va? Dice la Biblia. Hay quienes reparten y les es añadido más. ¿Sí dice eso? Tal cual. Ahora, yo sé que la parte de Proverbios no es un libro de promesas, son dichos. Así es. Escrito por gente sabia, entre ellos Salomón y otros autores. Pero, si usualmente practicas lo que dice, sucede las condiciones por las cuales se dictó esto. Entonces, hay quienes reparten y les es añadido más. Seguimos. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Es un principio. Pero a veces leemos esto así como de carrerita y esto como que no es para mí. Los justos recibirán lo que desean, mientras que los impíos recibirán lo que tanto temen. Y esto dice que nos volvemos aún más productivos, generosos, cuando nos dedicamos a desprendernos generosamente de todo lo que tenemos. Contrario a lo que dice el mundo, acapara, ten, no repartas, solamente para ti. Contrario a lo que el mundo nos maneja, la verdad es que damos nosotros de tiempo, posesiones, energía, todo. Y la generosidad tiene una promesa de Dios. Así como ser avaros tiene una consecuencia real. Al que da manos llenas, el Señor promete darle más, sin ser una condicionante. Pero Dios es así. Por eso es que dice que Él ve el corazón. Ezequiel 44:30. Ya me dio frío en mis orejas. Allá hace, aquí abajo, aquí hace más calorcito que acá arriba, por si no sabías. Dice Ezequiel 44:30, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También se entregarán a los sacerdotes las primeras muestras de cada cosecha de grano y lo primero de la harina, para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. ¿Los hogares de quién? De ustedes. ¿Por qué se traían las primicias? Para que Dios pudiera dar bendición a cada uno de los hogares de los que traían sus primicias. Dice la historia que los hombres marcharían hacia el tabernáculo llevando una gavilla de los primeros frutos como cosecha al sacerdote,
¿Por qué hacía? Porque el sacerdote presentaba todo delante del Señor y pedía bendición para todos aquellos que podían traerlo en ese momento. Ofrendas se ofrecían al Señor como parte de decir: Señor, gracias porque esto que es lo primero para ti fructificó y aquí está, esperando que lo primero, así dice Romanos, lo primero bendiga lo que sigue después. Porque si la primicia es santa, dice, lo demás será de la misma manera. Si la primicia es apartada para el Señor, lo demás tendría que ser así. Levítico 23:9. Levítico 23:9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Las primicias eran un reflejo de las promesas dadas de Dios a los hombres, y en correspondencia el ser humano traía sus primicias. Y en este caso era el decir: Señor, gracias porque conquistamos la tierra prometida y ahora traemos de ese fruto a ti. Era como un favor que el Señor le daba a su pueblo, y ellos tenían que ajustarse a lo que Dios les decía en la conquista de la tierra prometida, y le decían: Señor, aquí está todo lo que tenemos. Era como decirle: Señor, entregamos esto y te agradecemos por darnos la conquista y entrar a la tierra prometida, tu promesa. Cuando nosotros recordamos que no merecemos nada y que la deuda de gratitud es toda la deuda que nosotros podemos pagar, debemos hacerlo con gozo, fervor y con frecuencia. Estas primicias representan el fruto de todo lo que hacían en el año. Daban gracias por lo recibido. Y sabes, antes, fíjate el principio de Dios. Antes de que la tierra diera el fruto, Dios ya había dispuesto que entregaran la primicia de lo que ellos aún no podían ver. Pero Él probaba su corazón y el ahínco de cómo preparar la tierra, regarla, hacer que creciera el fruto, porque era una promesa de parte de Dios. Aún antes de que pudieras ver la bendición, ellos ya estaban siendo agradecidos de pensar que cuando esto diera fruto, habría que entregarlo primero al Señor y llevárselo. Dios todavía reclamaba las primicias de todo antes de que ellos físicamente pudieran ver, antes de que las cosecharan. Proverbios 3:9. Sabes, tuvimos una reunión ayer con los pastores y había un pastor de Venezuela que nos habló acerca de la honra y del honor. Dos vertientes que se desembocan en un solo sentido, pero son cosas diferentes. Y me encantó esa parte. Honor y honra. No voy a hablar de eso. Pero dice la Biblia: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y recalqué: todos tus frutos. Y entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ok, vamos a hacer algo y no levantes la mano. ¿Quién no había escuchado este verso? No levantes tu mano. ¿Quién no lo había escuchado? La verdad es que no creo que todos tengamos de levantar nuestras manos, porque todos hemos escuchado alguna ocasión este verso en especial. Entonces, si yo personalizo en
primera persona, creo que es cuando digo yo, ¿sí? ¿Es así? Si yo personalizo este verso, dice, si yo honro a Jehová con mis bienes y con las primicias de todos mis frutos, serán llenos mis graneros con abundancia y mis lagares rebosarán de mosto. Así diría si lo personaliza. Dios dejó su palabra, la fórmula para que seamos prosperados. Dios dejó una fórmula para que nosotros tuviéramos una razón de estar hoy domingo en su iglesia. Dios dio una forma para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Dios dio una forma para que tú y yo seamos prosperados. Aquí están las fórmulas. Y sabes, cuando no valoramos algo, no lo honraremos. La honra es algo que ciertamente no se exige. La honra es algo que se da de manera voluntaria porque sale de un corazón que valora a la persona. Eso es la honra. Honor es todo lo que yo tengo internamente, mi conocimiento. Todo lo que yo he aprendido, ese es el honor que yo puedo tener, y la honra es todo ese conocimiento que puedo darle a las demás personas, aplicarlo a los demás. Y dice la Biblia que todos merecemos honra. Estamos tan enfocados en decir, no solamente Dios merece honra. No, no es cierto, porque la Biblia dice que aún los que sirven, Dios los honra. ¿Vamos bien? Entonces, por un lado está el honor que tiene una persona de ser alguien reconocido, y el otro es la honra, el hecho de que yo puedo honrar a otra persona por lo que conozco, por lo que sé, por mi experiencia, porque se lo merece y porque sé que lo necesita. Entonces hay que honrarnos unos a otros. Ese es tema de ayer. Entonces la honra no es adorar, honrar es valorar. Y la deshonra, lo contrario, puede hacer que perdamos nuestra herencia. Entonces, mientras exista un lugar presente y una oportunidad para dar, y exista esa oportunidad bajo la gracia del Señor y la voluntad de Él, el resultado es una doble bendición. Quien bendice es bendecido, y quien recibe la bendición también es bendecido. ¿O no, papá? Seamos sinceros. Y ahora ya los que somos abuelos, nos encanta darle regalo a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los papás somos así. Nos gusta darle regalos, claro. No todos los que ellos quieran, todos los que pensamos que son necesarios poderles dar. Pero nos encanta regalarles cosas. Más allá de lo que tú pudieras recibir, nos encanta darle. ¿Por qué no pensar que al Señor no le encanta bendecir a sus hijos? ¿Por qué no dejar ese concepto de que es un Dios tan lejano que a veces nos escucha, que a veces puede estar y a veces no, y está muy ocupado, y cosas que la gente dice? Y no pensamos que Dios quiere bendecirnos. Claro, dentro de esa bendición está toda la parte donde Él nos prueba, donde nos lleva por altas y bajas, valles, desiertos, tormentas. Eso es parte del proceso, y no significa que Dios se haya olvidado. Significa que Dios ha puesto sus ojos y nos está probando. ¿O no le dijo así Dios a Satanás? ¿No has visto a Job? ¿No lo has visto? Hombre justo. Y ahí andaba el chanclas ahí. Déjamelo. Dale, órale. Y vas a ver cómo se mantiene el recto. Y ahí te va. Duro. La generosidad de un verdadero cristiano nunca será medida en la cantidad que tú puedas dar. Escucha esto. Generalmente, sin ser una regla, aquellos que tienen menos son más generosos para compartir lo poco que tienen. Wow, eso me llamó mucho la atención. Aquellos que menos tienen
tienen la oportunidad de dar más. Y el ejemplo es la viuda. Vámonos al ejemplo. Marcos 12:38. Y Jesús empieza esta historia como un preámbulo para aquellos, Marcos 12:38, para aquellos que estaban esperando una enseñanza más, pero decir, no estoy tan de acuerdo. Dice, Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Ájale. O sea, cuídense de los religiosos. Porque también están los religiosos, están los no tan religiosos, están los que no son nada religiosos, están los teólogos absolutistas que no puedes cambiar nada de la Biblia. No estoy diciendo que se pueda cambiar, pero hay cosas que son de interpretación. Pero no puedes cambiarlo, no puedes alegar tu punto de vista, son absolutos. Ay. Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse en túnicas largas, sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Ya me imagino a estos amigos. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal de los banquetes. Escucha, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas. ¿Tú sabías que eso existía? Descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades. ¿Qué onda con estos amigos? Y hay un cuate que sigo, me gusta mucho cómo predica. Espero no ofender a nadie. Pero dice, ¿qué onda con estos payasos? Así dice, ay, se oye fuerte. Descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretende ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con más severidad. ¡Uy! ¿Sabes? Era una acusación muy severa y muy directa de parte de Jesús. Había motivos egoístas, individualistas en estos. Hacían cosas muy severas. Y lo que sigue es la enseñanza de Jesús, poniendo de antemano una introducción. No se sabe si fue inmediato, tiempo después o fue en el mismo momento. Pero en el verso 41 dice, Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos, escucha, dice muchos ricos, muchos, no unos cuantos, no uno. Dice muchos ricos echaban grandes cantidades. Y yo me imagino a Jesús sentado, viendo nada más cómo echaban, tin, tin, tin. Y dicen los que saben que los ofrendarios eran como de un metal, como de una forma de una trompeta. Entonces, estos abusados, porque así dice la Biblia, bueno, no dice abusados, pero estos traían su cambio y lo echaban ahí en ese ofrendero y pues se escuchaba porque era de metal, tin, 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 cayendo, ¿no? Como decir, traigo mucho cambio y lo echo ahí, ¿no? Y Jesús sentado observando a estos hombres ricos. Hay que fijarse dónde estaba. Jesús estaba en el templo observando a la gente. En el templo donde en algún año atrás, a lo mejor algunos años atrás, era un lugar sagrado y ahora se había convertido en un lugar de comercio, de una vida social, mucha superficialidad, gracias. Algo completamente retirado lo que originalmente se había establecido en ese templo. Por eso es que Jesús se molestó tanto por ciertas cosas. ¿Sabes? Los líderes religiosos, estos amigos,
era un lugar donde la tesorería hacía que los pobres fueran más pobres. No es muy alejado de lo que sucede aquí en México. Los ricos parecían muy santos porque entregaban todo y se escuchaba. Y la gente puede decir, wow, este hombre es un santo porque entrega todo al Señor. Según. Y sabes, la realidad es que estos hombres daban de lo que se podían desprender porque les sobraba, no porque quisieran en su corazón darlo, sino porque sobraba y ellos necesitaban tener un estatus delante de la gente. Y era una forma de demostrar, ahí les va todo lo que me sobra. Entonces, verso 42, llegó una viuda pobre y echó ¿cuántas monedas? 2. ¿Cómo iban a sonar 2 monedas en eso? Ya está chispeando, ¿eh? ¿Cómo iban a sonar 2 monedas ahí? Pin, pin. Y eso sí sonaban. Ya me apuro, ¿eh? La expresión de una viuda pobre significa pobreza extrema. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad que esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que están ofrendando. Hay que hacer notar que el maestro no habló con la viuda, no cruzó palabra con ella. Y quizá ella ni siquiera se dio cuenta que Jesús estaba viendo ahí y esto iba a ser escrito para hacer recordarla como la persona que daba más. Esta viuda echó su ofrenda por fe. Ella antepuso su bienestar espiritual al material. Cuando uno confía en el Señor, Dios no te va a poner límites. Dios no te va a decir lo que tú tengas que dar. Porque ella decía, quien tiene a Dios, lo tiene todo. Pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Dios no condenó a los ricos que daban por dar. Lo que condenó fue la condición, el motivo por el cual lo hacían. Ella dio 2 monedas, lo cual al parecer era una pequeña cantidad, conforme a su fuerza. Alguien por ahí escribió, estas 2 monedas de la pobre viuda estaban más allá de la magnificencia del hombre rico, ya que salió de una mente aún más rica. Dios está más interesado en el cómo y no en el cuánto. Jesús no estaba estudiando la técnica, estaba viendo el motivo y el corazón de estos ricos y de la viuda. Y sabes, la Biblia la menciona como una historia que se cuenta en todos lados de una asombrosa generosidad. 2 cosas que elogió Jesús de ella, su generosidad y su sacrificio. ¿Qué clase de fruto hay en mi árbol para que pueda yo desprenderme de él? Realmente no podemos dar lo que no tenemos. ¿Damos para ser vistos? ¿O damos porque el Señor en mi corazón me dice, hay que dar, hay que apoyar? Y yo te puedo bendecir. No pospongas más tiempo para poder cuestionar, híjole, es que ya llevo tanto tiempo, dale, no tengas miedo. Dios te va a bendecir. Yo te lo aseguro, porque es una promesa de parte de Él.